La temperatura es la relación física que nos establece la sensación térmica del cuerpo humano o de cualquier sistema respecto a otro, basándose en las leyes físicas de la termodinámica y el movimiento cinético molecular. La temperatura se puede medir en distintas unidades, pero especialmente existen tres tipos de unidades. Tenemos la más conocida, que son los grados Celsius. Luego tenemos los grados Kelvin, que son los utilizados por el Sistema Internacional de Unidades. Y por último tenemos el sistema de medición americano, que se basa en los grados Fahrenheit. Es muy importante recordar que la temperatura siempre se establece en un equilibrio térmico muy importante. Entre dos sistemas físicos se produce un equilibrio térmico, es decir, uno de los sistemas se adapta a la temperatura o movimiento cinético molecular que presenta el otro sistema. ¿Para qué? Para equilibrarse entre ambos. Por eso, si por alguna casualidad nosotros estamos en la ducha y venimos de fuera, por ejemplo, a unos 25 grados, si nosotros ponemos la ducha en agua caliente, al principio nos quemamos, pero luego vamos viendo cómo al cabo de que van pasando los minutos, poco a poco el agua caliente la vamos sintiendo como más templada, aunque no variemos la temperatura propia del agua caliente. Significa que nuestro cuerpo, de haber venido a un ambiente templado, al ducharnos con agua caliente, poco a poco el cuerpo va teniendo equilibrio térmico con el agua caliente. De ahí que llega un momento en que ya el agua caliente que antes nos quemaba, ahora parece como que la sentimos templada y tenemos que darle un poquillo más de potencia al agua caliente. Pues ese fenómeno es lo que se conoce como el equilibrio térmico entre dos sistemas o varios sistemas que rodean a todo el universo conocido. Los valores de la temperatura suelen ser estandarizados y no varían mucho entre ellos. Dentro del valor normal de la temperatura encontramos la eutermia, que suele ser entre 35 grados y medio y 37 grados. Por debajo encontramos las situaciones de hipotermia, es decir, la sensación térmica tira hacia el frío y la cinética molecular es mucho menor. Dentro de la hipotermia encontramos la hipotermia leve, que suele ser entre 34 grados y 35 grados y medio. Por ejemplo, en pleno verano, caernos a un río. Tenemos después la hipotermia moderada, que suele ser entre 32 y 34 grados. Por ejemplo, la que se sufre cuando viajas de una zona cálida a otra zona mucho más fría. Por ejemplo, desde España hasta la Unión Soviética, que el cuerpo tarda un par de días en hacer equilibrio térmico en adaptación con el nuevo ambiente. Y por último tenemos la hipotermia grave, que suele ser entre 30 y 32 grados centígrados. Por ejemplo, la que se experimenta cuando subimos hacia cumbres elevadas, en el Tíbet, el Everest, el K2, que dicen que mucha gente se queda congelada y se quedan como en esculturas. Esa gente sigue viva, pero las probabilidades de supervivencia son menores del 20%, puesto que ya se producen shocks, paradas cardiorrespiratorias, muerte cerebral, derrame cerebral, pero aún así hay gente que sobrevive. Y tenemos por encima de la eutermia el término de hipertermia, donde ya el movimiento cinético molecular suele ser mucho más rápido y la sensación térmica tira hacia el calor. Dentro de la hipertermia tenemos el término de febrícula, que suele ser las puertas de la fiebre, entre 37 grados y medio y 38 grados centígrados. Después ya tenemos el conocido término de la fiebre,
que suele ser entre 38 y 41 grados centígrados. Por encima de los 41 grados ya las probabilidades de supervivencia del medio biológico están comprometidas. Y ya tenemos lo que se conoce como el término patológico de hipertermia maligna, que suele ser entre 41 y 43 grados centígrados. A partir de una subida de 43 grados centígrados ya se produce lo que se llama la incompatibilidad biológica. Es decir, el medio no presenta las condiciones adecuadas para preservar la vida. Por eso se producen deficiencias que evitan, o mejor dicho, más que evitar, impiden la posibilidad de supervivencia. Por ejemplo, se producen síntomas como parada cardiorrespiratoria, shock, muerte cerebral, lo mismo que a la inversa en la hipotermia grave, por debajo de 30 grados. Así que muy importante recordar todos estos valores y actuar en consecuencia con ellos. Evidentemente, la temperatura corporal se toma en unas ciertas zonas donde hay una pequeña varianza de décimas de grados entre unas y otras. Pero las 4 zonas corporales más cotidianas y usadas son la zona axilar, la zona oral, la zona timpánica dentro del oído y la zona rectal. Pero aún así hay otras zonas, como por ejemplo la zona frontal o la zona vaginal. Usualmente la zona que se considera de referencia suele ser la zona axilar. Por eso le hemos puesto que es un valor base, un valor de 0. Si por ejemplo comparamos la temperatura axilar con la temperatura oral, nos sale que la temperatura oral es 4 décimas mayor que la zona de referencia, en este caso la axilar. Si comparamos la zona de referencia axilar con la zona de referencia timpánica, vemos que el aumento es de 2 décimas, nada más. Y por último, si comparamos la zona de referencia de la zona axilar con la zona rectal, vemos que el aumento es de 8 décimas. Es muy importante recordar que tanto la zona oral, timpánica como rectal se encuentran dentro del cuerpo humano, mientras que la zona axilar la podemos encontrar en el exterior. Pues siguiendo estos logaritmos podremos establecer relaciones tanto entre la zona de referencia con el resto de zonas de medición, como por ejemplo también relacionar la zona rectal con la zona oral o la zona timpánica. Clásicamente, la temperatura corporal no se medía con dispositivos, sino con técnicas antiguas, como por ejemplo la técnica del contacto piel con piel. Por ejemplo, te venía la abuela, tú tenías fiebre, ella se ponía su mano en la frente, se tomaba ella la temperatura y rápidamente ponía su mano en tu frente y notaba la sensación extrema de calor. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que esa técnica rápidamente entraba en equilibrio térmico, por eso no era una prueba del todo fiable. Pero aún así, en casos extremos de fiebre, sí que servía, por lo menos para establecer un primitivo diagnóstico rápido. Ahora tenemos dispositivos más desarrollados, más tecnológicos, pero para hacer un breve resumen, tenemos muchos tipos de termómetros. Por supuesto tenemos los termómetros clásicos, los que todos hemos tenido, incluyendo el de la mano de la abuela. Estos termómetros estaban metidos, o mejor dicho, tenían dentro un metal que reaccionaba con los cambios de temperatura. Ese metal normalmente solía ser el mercurio, pero la Organización Mundial de la Salud ya previno de que el mercurio es tóxico. Así que lo cambiaron por otros elementos menos tóxicos, como por ejemplo el galio.
pero aún así los termómetros clásicos ya no se suelen utilizar, por lo menos en el diagnóstico clínico y en los ámbitos sanitarios, pero por ejemplo en los domicilios y casas sí se siguen utilizando los termómetros clásicos. Luego tenemos los termómetros digitales, los de toda la vida, que pueden ser tanto de tipo analógico como de tipo digitales también. Después tenemos los modernos, los dispositivos de infrarrojos, los termómetros infrarrojos, que no necesitan ningún contacto con la persona, pues mediante ondas de tipo infrarroja comparan los distintos valores de temperatura entre dos sistemas. Por ejemplo, son los que utilizan en aduanas, aeropuertos y puertos marítimos. Luego tenemos los termómetros de gas, que son los que se utilizan para medir la temperatura de los distintos gases, muy utilizados en laboratorios y estaciones de meteorología o de atmosférica. Y por último tenemos los termómetros de resistencia, que se utilizaban antiguamente en experimentos químicos y todavía se siguen utilizando debido al efecto eléctrico que ya demostró el señor Faraday. Todos estos termómetros, todos ellos sirven, pero dentro de lo que es el ámbito sanitario, el ámbito del diagnóstico clínico, lo que más solemos utilizar son los termómetros digitales y los termómetros infrarrojos. Finalmente, nos queda hablar de ciertas particularidades y generalidades de la propia temperatura, comenzando con la fiebre. La fiebre de siempre se ha considerado una enfermedad en sí. No, la fiebre no es una enfermedad. La fiebre es un signo patológico, pero también es una respuesta fisiológica inmunológica del tipo química, de la inmunidad, de la inmunología. Y os preguntaréis, ¿por qué? Hemos dicho antes que a partir de los 41 grados centígrados ya se presentan incompatibilidades para la vida dentro del medio interno, por ejemplo, el cuerpo humano. Vamos a recordar uno de los experimentos de Louis Pasteur. La bacteria Anthrax. Miles de ovejas mueren por su culpa. Le haremos la guerra a esa enfermedad. ¿Se han fijado en que esta bacteria no afecta a las gallinas? Creo que ya he comprendido la razón. La sangre de las gallinas es más caliente. Por lo tanto, esta bacteria no resiste el calor. ¿Cómo podemos estar seguros? Vaya y traiga una gallina. No, mejor dos. Ponga una en una palangana de agua helada, señor Rooks. Y sujete la otra, por favor. Ahora verán. La gallina fría será atacada por el Anthrax. La otra seguirá gozando de buena salud. Es lo que pensaba. Ahora hemos verificado que el calor debilita a las bacterias. Prepararé una vacuna. ¿No sería a lo mejor que la bacteria del Anthrax no aguantaba temperaturas altas? Pues por eso la fiebre ya se considera como un proceso inmunológico químico. El propio cuerpo aumenta su temperatura, tanto de forma local, en una inflamación localizada, como de forma sistémica en todo el cuerpo, en el shock séptico. Aumenta la temperatura corporal, ¿para qué? Para poder vencer a los patógenos, desestabilizando el medio interno y provocando la muerte del patógeno. No solamente en las bacterias y organismos procariotas, sino también en virus como la enfermedad de la COVID-19, la pandemia actual de 2020, y esperemos que no sea de 2021 también. Así que fijaros que la temperatura y la fiebre no solamente influyen en una enfermedad, sino también influyen en combatirla, tanto de tipo local como de tipo sistémica, y ayudando a la inmunidad, por ejemplo, a las inmunoglobulinas del tipo G, anticuerpos memoria, y a las inmunoglobulinas tipo M, los primeros anticuerpos que segrega el cuerpo para
atacar a una enfermedad, por ejemplo, a la enfermedad de la COVID-19, producida por el Severe Acute Respiratory Syndrome CO minúscula V2. De ahí que la fiebre sea uno de los signos patológicos y diagnósticos de la propia enfermedad de la COVID-19. Y por último nos queda hablar de un signo que, aunque no es patognomónico de la propia enfermedad, pero sí aparece en ciertos casos. Si nos vamos a los casos de hipotermia, tanto de tipo moderada como de tipo grave, cuando le hacemos a un paciente un electrocardiograma, un registro de la actividad eléctrica del corazón, nos aparece una extraña onda justamente después del complejo QRS, que se podría entender como un aumento del segmento ST, pero no, es un aumento del punto J. Esa onda se conoce como la onda Osborn o onda J, que aparece mucho en los casos de hipotermia moderada o grave. Pero cuidado, este signo u onda Osborn es un signo no patognomónico, quiere decir, no se presenta en todos los casos de hipotermia moderada o grave. Así que no lo podemos establecer como un signo patológico para poder diagnosticar la hipotermia tanto moderada como grave, pero sí se ha descrito en más del 60% de los casos de hipotermia tanto moderada como grave, así que es muy importante conocerlo y saber que existe por si algún día nos llega un caso clínico de un paciente que presenta hipotermia y nos presenta una alteración en forma de onda J u onda Osborn en su electrocardiograma.